Buenas noches, nuevamente Emerson de Francisco les habla miércoles de 1991. Es muy guajira y muy sentida. El problema de la educación es que los maestros no han entendido, ellos tampoco, que todo lo que tratan de hacer las diferentes ciencias es explicar una sola cosa, de dónde venimos. Todas las ciencias tratan de explicar eso, ¿eh? Ejemplo, anoche practicábamos, por ejemplo, eso de que la doble negación da una afirmación. Y uno lo ve aislado en matemáticas. Más por más, menos por menos, más por menos. Como un hecho aislado. Y no le explican que eso tiene una razón de ser lógica. Que es que si usted dice dos veces no en una misma oración, ¿cierto? Está diciendo sí. Muy buena con la policía. La policía le pide a uno el pase. Entonces, yo tengo pase, solo que está vencido. Entonces la discusión que yo le sostengo al policía es, agente, ¿a usted le interesa saber si yo tengo pase? Es decir, si algún día en la historia de mi vida la autoridad pertinente me confirió un pase y demostró que entregándomelo yo sabía manejar. Es la discusión. El vencimiento o no es un problema de la permisibilidad de la ley en el tiempo, que es otra discusión, ¿cierto? Pero usted quiere saber, ¿tengo pase? Sí, tengo pase, aquí está. ¿Está vencido? No, esa es otra discusión. Propóngame otra discusión. Hablemos de la temporalidad del conocimiento, por ejemplo. Que usted al cabo de 3 años se le olvidó manejar. ¿Pero por qué si yo manejo todos los días? Lo que pasa es que mi mamá me enseñó a leer y a escribir. Y eso es entre bueno y bastante malo. Porque uno entra al colegio con un hándicap muy grande respecto a los otros niños. Y es que yo hablaba media lengua y ya sabía leer. Entonces la profesora, la señora Beatriz, una mujer muy valiosa, la señora Beatriz de Santa María, me llevaba de salón en salón a mostrarle a los otros niños cómo leía. Y lo que más le gustaba era que yo hacía la puntuación con la cabeza. Entonces leía, por ejemplo, a María. La Virgen María nació... iba leyendo, iba haciendo la puntuación con la cabeza. Hay gente muy valiosa dentro de eso, que se dio cuenta que el proceso guerrillero no tenía sentido, que armarse allá a matar soldados y a matar moscos no tenía sentido. Era un proceso embrionario que fue alimentado más por la fuerza de la Revolución Cubana que por una razón nacional. Eso no tenía razón de ser. Es que, ejemplo, en la Nacional venden un café pequeñito, que es café con leche, se llama Perico, vale 25 pesos. En la Javeriana vale 250 y se llama Capuchino. En la Nacional venden unos churros así redondos que tienen azúcar por encima y bocadillo por dentro y valen como 30 pesos. En la Javeriana valen 200 y se llama Dona. En la Nacional hay un negro que está haciendo así con una gelatina de pata todo el día así. Y el tipo la amasa y uno le dice véndame dos y con la misma plata que amasa coge el billete y con la misma mano se limpia y todo y le trae uno su gelatina. Valen a 10 pesos 2 gelatinas. En la Javeriana valen a 100 pesos, se llaman Muffy. Sí, es una vaina muy extraña, pero es lo mismo. Mientras los grafitis de la Nacional dicen por el derecho a la vida, adelante. En la Javeriana dice por el derecho a parqueaderos, adelante. Tengo una pensión vitalicia de hijo, que es una ventaja grandísima. Y ahora el trabajo... ¿Es cobrar un sueldo de hijo? No lo cobro, me lo da la historia. Es una buena circunstancia tener un sueldo mensual de hijo. En el desayuno siempre le dejaban a uno lo de las 11, después le dejaban lo del bachillerato, después le dejaban lo del transporte de la universidad, después le dejaban ya las cosas. Y a medida que va pasando el tiempo, el valor se aumenta, pero ya la regularidad disminuye. Ya yo no puedo ir a decir a mi mamá, mami, dame plata para la buceta. Pues porque estoy trabajando. Y se supone que ya, según las leyes de la historia, se supone que yo soy el que le doy a dar para la buceta a ella, ¿no? Se le da como pena mandarle mi buceta. ¿Cierto? Bueno, oiga, voy a ir allí, permítame un momento. Oiga, permítame un momentico, ¿por qué no se voltean, sí? Gracias. Bueno, en Madrid hay un sitio de mi amigo Gaspar Astete, Gastón Adolfo Alzate se llama, que se llama Magallanes 12, piso 6. En ese sitio, que es un sitio donde vive la tía de él, vivimos mucho tiempo. A los rotundos vagabundos tienen características, porque hay que ser diferente entre lo que es ser un vago y un vagabundo. Hay diferencias ontológicas y filosóficas. Leen mucho, por lo general estudian carreras bastante inútiles como sociología, antropología,
esas cosas que en realidad no sirven para nada, en vez de estudiar carreras exactas, ciencias exactas como la teología, por ejemplo, ¿no? O como la odontología, son ciencias exactas, ¿no? Como la matemática, ¿no? La matemática es más especulación. Los rotundos les encantan las mechudas de pelo ensortijado y pensamientos vagabundos, ¿no? Por ahora tienen hijitos y les ponen Mateo, Santiago, Laura, Felipe o Sebastián. ¿Sí? En lo posible no usan corbata. Son más bien inclinados a la duda metódica y pierden el tiempo entre la lectura, una que otra rumba y el pensar que hacen aquí, ¿no? ¿Se toca piano? No, yo no, lo alquilé hoy para el programa y para no salir como tan de bajo perfil respecto al anterior programa. Pero no, mentira, no, hay un poquito, hay cositas ahí que hago, pero yo no. Por ejemplo. Fundamentalmente un amigo mío, que él comparte mucho la vida conmigo, que se llama Gastón Alzate, Gaspar Astete. Él toca muy bien piano y estudió piano en Madrid 5 años. Entonces, aquí se comparten los espacios con él y por eso está aquí. Pero lo quiero invitar al Solar, vamos al Solar. El Solar es muy lindo, venga por aquí. Mira, al contrario de Rubén Blades, que habla del solar de los aburridos, este es el solar de la reflexión. ¿Ve? En el solar que yo vivo hay cosas originales. En el solar que yo vivo hay cosas originales que allí son muy naturales. La adolescencia, la adultez es muy linda. Las gallinas, por ejemplo, son bastante despistadas, tienen memoria de político, que dicen una cosa y al ratico se les olvida. Prometen una cosa y después se les olvida. Dicen, la gallina, por ejemplo, va así. Y de pronto vio algo allí y se fue por allí. Y de pronto vio algo allí y se fue así. Y de pronto vio algo allí y se fue. Y de pronto se siente perdida y hace... Y entonces por allá otra le hace... Y como que dice, uy, filas, es por aquí, ¿no? Y se va por allá. Son un chiste. Y cuando son adolescentes, hacen piu, 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 como que están cambiando de voz, se vuelven todas señoritas, las piernas largas. Y de pronto un día, yo vi una que hizo así, que se puso así como un puro Concord. Hizo así, y salió corriendo, hermano. Y cuando llegó al final hizo... como diciendo, no, definitivamente no vuelo. Se quedó por ahí. Tiene una memoria tenaz las gallinas. Y les gustan mucho los ruidos, le paran mucha atención a los ruidos. Se quedan así, absolutamente quietas un ratico. Y son de un comadrero, pero de un comadrero terrible. Y además se comportan como las comadreras, porque se pican mutuamente y se expulgan y de pronto hay que a alguna le salga una gota de sangre porque las otras se la comen, la matan a picotazos. Entonces toca cortarles el pico. Son terribles, las gallinas son terribles y además sabrosísimas. Esas 12 gallinas paradas en 12 sancochos. Sí, no fui capaz de comerme ninguna. Las compré muy baratas, las crié. Al principio les ponía maíz especializado, les ponía cosas. Y después terminé echándole los sobrados de la comida y quedaron más sabrosas por haber sido creadas con sobrados. Porque las gallinas, como las mujeres, tienen un espíritu extraño y es que en vez de comerse el maíz de la casa salen a la calle a comer cualquier cosa. ¿Estás casada o soltera? No sé, no sabría decirte. Bueno, pero a mí me han dicho que tú llevas muchos años compartiendo la vida con Emerson de Francisco. Yo diría que no son muchos para los que pretendo, ¿Y ¿no? no te molesta permanecer colgada? Enjaulada, eso me parece peor. ¿Sí? Sí, además me sorprende muchísimo esta entrevista porque jamás pensé que me fueran a sacar de las rejas, ¿no? Porque estuve en una grabación y Le dieron palo al pajarito. Le dieron palo al pajarito, pues no. ¿Cómo hay es derecho. cuando lo saludan despectivamente? Hola, Tuti. Mírala. Es muy diferente el Jaime Garzón alcalde y el Jaime Garzón Emerson de Francisco. No, tú en el fondo sigues siendo la misma cosa.
mismo que antes. Acababa de terminar las elecciones y entonces de pronto me levanté allá en el pueblo una mañana y vi a una señora llorando. Entonces le dije, ¿qué le pasa, señora Lilia? Era la compañera Lilia. ¿Y qué le pasa, compañera? Digo, no, que a usted lo destituyeron, y si destituyen a los que trabajan, ¿qué vamos a hacer? Y no, pues es muy raro, si yo sigo siendo el alcalde. Y de pronto llegó una volqueta del distrito con la noticia, usted fue destituido. ¿Y por qué? Que porque usted no estaba aquí en las elecciones. Sí, no, pues esto es una confusión. Porque yo estuve aquí, y estuve con la policía, estuve con el ejército, acá hay una confusión muy extraña. Entonces cuando llegué a Bogotá, empecé a entender que había confusiones no muy extrañas, eran confusiones predecibles, que es lo que se llama el codo en la política. En la política hay mucho codo, sobre todo cuando uno se acerca mucho al círculo propio de los políticos, al staff menor de los políticos. Hay mucho celo, muchísimo celo, mucho enredo, mucho chisme, mucha cosa. Y ahí se configuró una cosa en la cual Andrés mucho tiempo después se dio cuenta y, hombre, se sintió, yo no diría que mal, pero sí un poco como apenado o angustiado. Y nos hicimos más amigos a partir de eso. Además, mi gesto respecto a él le gustó mucho. Mi gesto fue de enviarle una nota donde yo le decía, hombre, creo que usted fue engañado y yo sufrí la consecuencia de su engaño. Entró por la puerta de la oficina donde lo estábamos, pues que estábamos esperando un supuesto casting, y apenas entró le dije a la persona de Cinevisión, a Paula Arenas, que es la gerente, le dije, ese es el tipo, y tenemos programa además, con verlo. Pues obviamente entró tomando el pelo, como lo hace siempre, imitando de una vez a todos. Me dio miedo, fue más bien que él no lo quisiera hacer. Usted se retiró de la vida política nacional, se retiró de la palestra pública. ¿Qué está haciendo ahora? ¿A qué está dedicado? ¿Qué está dedicado? Primero que todo, quiero agradecerte porque lograste seducirme con el juego de la palabra. Gracias, Emerson, por invitarme a su programa. Para esta semana, los libros más vendidos han sido indudablemente de Milán Kundera, su novela bestseller, La insoportable terquedad de Caicedo Ferrer. Colombianos, ciertamente, se abre un momento importante en los acontecimientos de la historia nacional. No es una concentración de poder. Uno dice la verdad. Es la primera vez en la historia, yo creo que del país, que a alguien le pagan por ser imprudente en público, ¿no? Por decir lo que sabe y por decirlo como lo supo. Yo entrevisté a ahorita al doctor Gómez, por ejemplo, le dije, bueno, yo tengo una duda, ¿cuáles son los 5 acuerdos sobre lo fundamental? Y me dijo, diferenciemos qué es el bien y qué es el mal. Imagínese, hermano, imagínese eso. La historia de la filosofía lleva 11 escuelas del pensamiento en este siglo diferenciando el bien del mal. Y él quiere un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces no hay nada que hacer, ¿o no? Ah, llegó la leche, hermano. ¿Es qué? Oiga, ¿qué hubo? ¿Cómo se llama usted? Luis. Oiga, cuénteme la verdad, ¿usted de qué río le echa el agua a la leche? ¿De ninguno? Pero ahora ¿Usted sale con una caneca de cuántos galones al día? ¿Cuántas canecas lleva al día? Ahorita 6. 6. ¿Y de esas cuántas vende? 8. No, 10, es como ¿10? Vemos, señores televidentes, cómo la inflación no solo se da a nivel de precios, sino a nivel de la leche. El señor partió con 6 canecas de leche esta mañana y ha vendido 10. Cuestión de liquidez. Más Cano Alfonso Concha. Muy inteligente. Pero es que vea, en San Andrés, donde no entra la televisión colombiana, me dijeron, a mí me gusta mucho tu programa, me dijo una negrita que hablaba así, le dije, ¿por qué? Dijo, porque lo que tú dices me toca pensarlo. Y tú eres el único que parte del presupuesto de que la gente es bruta. Entonces, ¿el bruto soy yo? Muchas gracias y buenas noches. Que Dios los perdone. Listo, ya, espera el año. Sí, yo pensé que me iba a morir. No, y lo que estaba haciendo, por ejemplo, en Sumapaz era demasiado riesgoso. Y yo pensé que me moría o que me mataban en esa etapa. Era muy riesgoso. Entonces yo me convencí poco a poco que no llegaba a los 30. Y salí, llegué a los 30 y me parece complicadísimo tener 30 años. Me imagino que uno tiene 31 y ya siente más débil la fortaleza de los 30. Pero los 30 años son terribles. Decidí acabar de educarme, académicamente, pues, a empezar a hacer lo que uno quiere, empezar a hacer los posgrados que uno quiere.
todos los que le inquietaron. O sea, si terminó Derecho se pone a estudiar música, porque era un posgrado que quería hacer toda la vida y que por no haber sabido a tiempo, entonces ahora parece que los 30 le determinan a uno qué es en sí lo que quiere hacer, o hasta dónde lo llevó la historia para que siga haciendo algo. No quiero tener hijos, en lo posible no. Quiero decir, en lo posible es que yo hago lo posible para que no. Porque me parece que el mundo no merece, esta historia no merece ser repetida. Esta historia, no la historia colombiana, que influye mucho en mí, obviamente, sino la historia mundial. La etapa por la que atraviesa el mundo es una etapa de mucha violencia. La educación está fundamentada en la represión. La represión es el único mecanismo que ha encontrado el hombre para entender su formación. Y no me parece justo. Además, el mundo no ha encontrado la explicación fundamental de qué hace aquí. El hombre, el ser humano, no ha encontrado la explicación de qué hace aquí. Y mientras yo no resuelva esa duda, no le puedo decir a mi hijo cuando me pregunte, papá, ¿yo qué hago aquí? O ¿de dónde venimos? O ¿para dónde vamos? Pues, ¿cómo le va a responder uno? Yo creo que no hay posibilidad de responderle. Y me daría mucha pena uno engendrar un hijo, tener un hijo para que el tipo lo corche con la tercera pregunta que le hace. Y eso es prolongar la existencia y no me interesa. Yo creo que no es necesario. La historia de todos los países está plagada de violencia, está plagada de represión, está plagada de miseria, digamos. Que la miseria se manifiesta material o espiritualmente, ¿verdad? Los europeos que nos llevan 500 años, por lo menos matemáticamente hablando, porque ellos nos impusieron una cultura hace 500 años, o sea, nosotros vamos atrasados. Respecto a esa cultura, yo creo que ellos tampoco encuentran el sentido. Los alemanes tienen unos líos poblacionales terribles, los belgas tienen unos líos poblacionales terribles, porque la gente ha concluido que no se reproduce. Y si usted ve que en la vecindad ya se preguntaron, que la gente no se contradice, ¿usted para qué se contradice? Si ellos ya vieron, ¿verdad? No hay necesidad de contradecirse. Entonces uno tiene que mirar la historia, hay que leer, yo creo que hay que leer. Me gustaría que lo que yo digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. No repetirlo, sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años. Paul McCartney dijo alguna vez, juro que no morí. No en esa frase tan histórica, juro que no morí. A mí me gustaría no morir en la historia, pero creo que es un reto muy grande y además muy ambicioso.